En esta presentación les vamos a exponer los temas de temperatura, energía interna, calor y equilibrio térmico, de Curiel Conchas, Fátima Guadalupe y Ornelas Conchas, Mara Nicole. Temperatura. La temperatura es una magnitud escalar que se define como la cantidad de energía cinética de las partículas de una masa gaseosa, líquida o sólida. Cuanto mayor es la velocidad de las partículas, mayor es la temperatura y viceversa. La medición de la temperatura está relacionada con la noción del frío, menor temperatura, y de calor, mayor temperatura, que se puede percibir de manera instintiva. Además, la temperatura actúa como un valor de referencia para determinar el calor normal del cuerpo humano. Escalas de la temperatura. La escala Celsius, también conocida como escala centígrada, es la más utilizada junto con la escala Fahrenheit. En esta escala, el punto de congelación del agua equivale a 0 grados centígrados y su punto de ebullición a 100 grados centígrados. La escala Fahrenheit es la medida utilizada en la mayoría de los países de habla inglesa. En esta escala, el punto de congelación del agua ocurre a los 32 grados Fahrenheit y su punto de ebullición a los 212 grados Fahrenheit. La escala Kelvin es la medida que se suele utilizarse en ciencia y establece el cero absoluto como punto cero, lo que supone que el objeto no desprende calor alguno y equivale a menos 273,15 grados centígrados. La escala Rankine es la medida usada comúnmente en Estados Unidos para la medición de temperatura termodinámica y se define al medir los grados Fahrenheit sobre el cero absoluto, por lo que carece de valores negativos o bajo cero. Formas en que se mide la temperatura. La temperatura se mide mediante magnitudes termométricas, es decir, diferentes unidades que representan la temperatura a distintas escalas. Para eso se emplea un dispositivo llamado termómetro, del que existen varios tipos dependiendo del fenómeno que se necesite medir. Por ejemplo, dilatación y contracción. Existen termómetros para medir los gases, termómetro de gas a presión constante, los líquidos, termómetro de mercurio, y los sólidos, termómetro de columna líquida o bimetálico, que son elementos que se expanden con temperaturas altas o se contraen con temperaturas bajas. Variación de resistencia eléctrica. Las resistencias eléctricas, es decir, los flujos de electrones que se mueven a través de un material conductor, varían según la temperatura que adquieren. Para su medición se emplean termómetros de resistencia eléctrica como los sensores, en base a una resistencia capaz de transformar la variación eléctrica en una variación de temperatura, y los termoeléctricos que generan fuerza motriz. Termómetro de radiación térmica. Los fenómenos de radiación emitidos en el sector industrial pueden ser medidos mediante sensores de temperatura como los pirómetros infrarrojos para medir temperaturas muy bajas de refrigeración y los pirómetros ópticos para medir altas temperaturas de hornos y metales de fusión. Potencial termoeléctrico. La unión de los metales diferentes que se someten a temperaturas distintas entre sí generan una fuerza electromotriz que se convierte en potencial eléctrico y que se mide en voltios. Ahora veremos la energía interna. La energía interna de un sistema se identifica como la energía relativa al movimiento aleatorio y desordenado de las moléculas. Esta energía en un sistema incluye energía potencial y cinética. Esto contrasta con la energía externa, que es una función de la muestra con respecto al entorno exterior. Este tipo de energía incluye energía a escala microscópica. Es la suma de todas las energías microscópicas tales como energía cinética de traslación, energía cinética vibracional y rotacional, energía potencial de fuerzas intermoleculares. El símbolo con el que se representa la energía interna es U. Características de la energía interna. En principio, es una propiedad extensiva. Esto quiere decir que depende del tamaño del sistema o de la cantidad de sustancia que contiene. Además, es propiedad del estado y su cambio no depende del camino por el cual se alcanza el estado final. De la misma forma, tenemos que no habrá ningún cambio en la energía interna en el proceso cíclico.
La energía interna del gas ideal es una función de la temperatura solamente. Asimismo, esta depende de la cantidad de la sustancia, su temperatura, naturaleza química, presión y volumen. Por otro lado, esta energía no incluye la energía debida al movimiento o la ubicación de un sistema en su conjunto, es decir, excluye cualquier energía cinética o potencial que el cuerpo pueda tener debido a su movimiento u ubicación en campos externos gravitacionales, electrostáticos o electromagnéticos. Fórmula de la energía interna. La fórmula para calcular la variación total de energía interna de un sistema es calor más trabajo. En la fórmula anterior, las variables representan Q, calor, W, trabajo, es decir, que es igual a la suma de las cantidades de energía comunicadas al sistema en forma de calor, Q, y de trabajo, W. ¿Cómo funciona? La energía que ingresa al sistema es positiva, lo que significa que el calor se absorbe, calor mayor que cero. El trabajo se realiza así en el sistema, W mayor que cero. La energía que sale del sistema es negativa, lo que significa que el sistema emite calor, calor menor que cero, y el sistema realiza el trabajo, W menor que cero. Dado que el sistema aislado es igual a cero, variación de energía interna sistema es igual a menos energía interna sistemas y la energía se conserva. El calor es la energía intercambiada entre el cuerpo y su entorno, por el hecho de encontrarse a distinta temperatura. El calor, como el trabajo, es energía en tránsito, por lo que se puede entender también como un método para transferir energía. Las partículas de los cuerpos no están en reposo, sino que se encuentran en constante agitación. Como consecuencia de esta agitación, los cuerpos poseen una determinada energía térmica. La temperatura es un indicador de la energía térmica que tienen los cuerpos. De modo general, podemos decir que a mayor temperatura, mayor energía de este tipo. Pues bien, los cuerpos y los sistemas pueden intercambiar energía térmica. A esta energía térmica intercambiada se le denomina calor. En ocasiones también se denomina calor al propio proceso de transferencia de energía. Calor específico. El calor específico se obtiene a partir de la capacidad calorífica y representa la dificultad con que una sustancia intercambia calor con el entorno. Es una característica de las sustancias que forman los cuerpos y es independiente de la masa. El calor específico de una sustancia es su capacidad calorífica por unidad de masa, que viene dada de la siguiente expresión, donde calor específico es la unidad de calor que la unidad de masa de la sustancia tiene que intercambiar con su entorno para que su temperatura varíe un Kelvin. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Joule por el kilogramo por Kelvin, aunque también se usa con frecuencia la caloría por gramo y por gramo centígrado. C, capacidad calorífica, es la cantidad de un calor que el cuerpo tiene que intercambiar con su entorno para que su temperatura varíe un Kelvin. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Joule por Kelvin, aunque también se usa con frecuencia la caloría por grado centígrado. Y M es masa. Su unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramo. Calor específico molar. En ocasiones, particularmente en el caso de sustancias gaseosas, conviene usar el mol como unidad de masa. De esta manera, el calor específico queda referido a la unidad de masa según la expresión, donde N en este caso es el número de moles. Características del calor específico. Cuanto mayor es el calor específico de una sustancia, más calor hay que intercambiar para conseguir variar su temperatura. Existe un rango de temperaturas dentro del cual el calor específico es constante. Aunque a la hora de resolver los ejercicios de este nivel se considera constante, en realidad el calor específico de cualquier sustancia varía con la temperatura. Según si el proceso de intercambio de energía tiene lugar a presión constante o a volumen constante, se habla de calor específico a presión constante o calor específico a volumen constante. Si no se especifica, el proceso se supone a presión constante a 1 atm. Signo del calor. Si la temperatura aumenta, el calor es positivo, el cuerpo gana energía térmica. Si la temperatura disminuye, el calor es negativo, el cuerpo pide energía térmica. Equilibrio térmico. Se llama equilibrio térmico al estado en que dos cuerpos en contacto o separados por una superficie conductora igualan sus temperaturas inicialmente dispares, debido a la transferencia de calor de uno hacia el otro.
Si tenemos dos objetos en contacto, uno más caliente que otro, a medida que el otro transcurra, ambos tenderán a alcanzar la misma temperatura. Y si no hay transferencia de calor hacia otros objetos, en adelante mantendrán un equilibrio térmico, o sea, una temperatura constante. Este fenómeno puede explicarse microscópicamente, comprendiendo que la temperatura de los objetos está directamente relacionada con la energía cinética promedio de sus partículas, sean átomos, moléculas o lo que convenga considerar. Este promedio es lo que comúnmente se llama en física energía interna, por lo que a mayor energía cinética, mayor energía interna y mayor temperatura del sistema. Dos cuerpos en contacto intercambian energía a medida que el tiempo transcurre, y así, el punto de equilibrio térmico se alcanza cuando la energía cinética de ambos cuerpos se iguala, de manera que ambos cuerpos pasan a operar como un sistema termodinámico único, dotado de una misma cantidad de energía y por ende de su temperatura. Ley cero termodinámica. Este principio es expresado en la llamada Ley cero de la termodinámica, que fue expresada en 1931 por Fowler, de la siguiente manera. Si dos sistemas A y B se encuentran, cada uno por separado, en equilibrio térmico con un tercer sistema, que llamaremos C, entonces A y B se encuentran también en equilibrio térmico entre sí. O sea, si A igual a C y B igual a C, entonces A igual a B. Gracias a este principio centrado en la formulación matemática de la termodinámica, se sabe lo que Maxwell expresó en palabras de esta manera. Todo el calor es el mismo tipo. Ejemplos de equilibrio térmico. Cuando entramos en una habitación caliente, percibimos el calor del aire inmediatamente, pero dando un margen de tiempo. Nuestro cuerpo intercambiará calor con el aire y entrará en equilibrio térmico con él, así que dejaremos de percibir la diferencia de temperatura. Si introducimos un recipiente de vidrio con agua fría dentro de uno con agua hirviendo, el flujo de calor entre ambos enfriará el agua caliente y calentará la fría, hasta alcanzar un nivel de equilibrio térmico intermedio. Los productos que tenemos en el congelador de nuestra cocina se hallan en equilibrio térmico respecto del aire helado entre ellos, de modo que todos comparten la misma temperatura.